¿Qué observas, Pame? Estoy, estoy frente neto de un salar. Esto no es un desierto ni la playa, es un salar. Frente a un salar. Ujú. ¿Es de día o de noche? Decía, ¿Y estás sola o acompañada? hay otras personas conmigo. De día. ¿Cuántas personas puedes observar? En total somos 37. 37 personas contigo. ¿Y cómo sientes el clima? ¿Muy caliente, templado? Está, está caliente. Comprendo. De hecho, me arde mi piel. Hemos caminado muchísimo. Ujú. Muchísimo, de acuerdo. ¿Y sabes con qué objetivo o a dónde se dirigen? ¿Lo conoces? Solamente queremos encontrar un lugar para poder asentarnos, Mm, para, para comenzar para descansar y crear nuestra comunidad. Hace mucho que no vemos un animal y hace mucho que no vemos una planta viva. Eh, ujú. ¿Cómo te llamas en ese momento? Sekhmet, Edmet. sí, ¿Y te reconoces como masculino o femenino? femenino. Femenino. Ekmet. ¿Te puedes describir físicamente? Mi nombre es Sekhmet, Sekhmet, Y-E, Y-E-K-M-E-T. PH. Yekmes. De acuerdo, Yekmes. ¿Y qué raza eres? ¿Cómo reconoces tu raza? Mm, Muy adelante. Soy, sobrevivimos a la caída de la ciudad dorada de la Atlántida. Sobreviviente de la ciudad dorada, de la Atlántida. ¿Reconoces cuánto tiempo ha pasado desde la caída? No, solo sé que los que quedamos destinados a caminar sin rumbo. Todos los lugares son peligrosos, tienen algún tipo de amenaza para nosotros. La tierra se volvió en un lugar hostil. Antes era un lugar amigable y bueno, pero ahora es hostil. Mm, comprendo. Eh, descríbete físicamente, Yekmet. ¿Cómo es tu rostro?
Mis ojos tienen una coloración que ya no existe en tu tiempo. Ujú. Eh, Son violetas. Ojos violetas. ¿Tu pupila es redonda? Sí, y originalmente éramos de tez blanca, pero hemos caminado tanto que estamos totalmente bronceados. Ujú. Tez blanca, pero ahora son bronceados. ¿Y tu nariz, tus orejas, cómo son? Mi nariz es delgada, es bastante delgada, es alargada, Ujú, es un poquito aguileña. ujú, Tengo labios delgados, sí los uso para comer. Tengo dientes. ujú. ¿Y tus Ah, orejas? mis orejas son un poco más grandes que las tuyas. No son puntiagudas, pero sí ¿Cómo? son un poco más grandes que las tuyas. ¿Y También tu cabello? lo llevo trenzado. Mi cabello es oscuro pero rojizo, con tonalidades rojizas. Algunos de nosotros tienen el cabello con tonalidades rubias. Comprendo. ¿Y qué estatura tienes? 2 metros con 56 centímetros. Y en ese grupo de 37, ¿vas con alguna pareja o alguno de tus hijos o simplemente todos son conocidos como el mismo rango? Yo voy sola. Algunos iban con sus hijos, otros van con sus padres, pero en mi caso todos murieron, todos mis allegados murieron. Ujú. Y de acuerdo, Jekmet. Veamos, adelanta el momento, siguen caminando y localiza ese momento si es que encuentran un lugar para sentarse o si ocurre algún evento relevante. Adelanta el tiempo, Jekmet. Uno, dos, sigue adelantando tres. ¿Qué sucede? Pues 6 meses después todo sigue casi igual. Nos abandonaron a nuestra suerte. Vinieron y simplemente nos abandonaron. ¿Siguen estando las 37 personas? No, ya algunos han eh, perecido. Ujú. ¿Cuántos hay en ese momento? 6 meses después, ¿cuántos hay contigo en el grupo? Solo somos 32. Ujú. Siguen sin ubicar un lugar donde asentarse. Sí, ¿Y qué pasa con el alimento, la bebida? ¿Necesitan alimentarse de esa forma física? sí. Hemos logrado, eh, hemos logrado algunos peces de debajo del hielo. Lo que pasa es que los atacantes solamente así pudieron derribarnos. Congelaron el planeta entero. Mm.
pero sabemos que hay debajo del hielo, hay hay vida. Hemos visto a los peces y a los más grandes peces debajo. Hemos visto muchos peces pasar debajo. Comprendo. Son los únicos animales que han podido ver. Sí. La geografía terrestre es diferente ahora a la que tú conoces. Ujú. De acuerdo, Jackmet. Vamos, Por la vamos a ver qué tecnología, ocurrió. Dime, dime. es por la tecnología que usaron los atacantes. Algunos rasgos eh, terrestres se modificaron. Por ejemplo, esto, el que haya tanto hielo. Ujú. Jackmet, ¿recuerdas el momento cuando inició el ataque o la caída de esa ciudad dorada? ¿Lo puedes recordar? Sí. De acuerdo, vamos a ese momento. Toco tu frente. Uno, dos. Y al tocarla, vamos a ese momento. Tres, ahora. ¿Qué sucede? Antes del ataque. Esto. ¿Qué observas? Antes de lo que hemos visto, ¿Puedes observar qué era lo que tú estabas haciendo antes del ataque? sí, Ujú. ah, estaba practicando levitación de minerales. Estaba yo enseñándoles a algunos niños cómo concentrarse para realizar la levitación de cristales sobre las palmas de sus manos. Ujú. Recuerdo que estaban maravillados y todos nos sentíamos muy felices. De acuerdo. Y entonces esa era tu única función o una de tus funciones, como enseñarle a los niños. Era una de mis funciones. Tenía otra función. Ujú. ¿Y cuál era? Habría pequeños campos de energía para preparar la tierra, enseñándole a los niños que era importante unirnos a la energía de la tierra para que su energía y sus minerales nutrieran efectivamente a nuestros alimentos. Que si no dejamos que la tierra haga todo ella sola, nosotros podemos ayudarle un poco haciendo estos centros energéticos encima de la tierra. Ujú. De acuerdo, a ver, vamos a ese punto donde primero estás enseñándole a los niños cómo levitar minerales. Sí, Vamos a ese momento. Uno, dos, tres. sí, ya ¿Qué estoy. ocurre? ¿Cómo es que se los explicas? Como el mineral sobre mi mano y lo coloco. Es Ujú. una drousa de amatista. Mide cerca de 9.5 centímetros.
de largo. Y les Ujú, digo, mira, solamente con su centro cerebral, con su sentir y con su intención pueden levantarla. Y entonces los niños intentaban, cada quien con su propio mineral. Algunos tenían jades, otros tenían cuarzos estrella, otros tenían cuarzos rosas, otros tenían menturinas. Y yo comprendo. tenía después también les comencé a enseñar cómo realizar simbolismos encima del agua. En esa época, en estas épocas, el agua es un agua robusta, bastante robusta y nutritiva. En esos tiempos realmente no necesitábamos tanto alimentarnos porque nuestra agua estaba tan mineralizada, pero de manera natural, que de verdad era muy fácil que recuperar calor, recuperar energía solamente con tomar un vaso de agua. Entonces yo les enseñaba cómo ayudar al agua a que fuera más viva. En un cuenco de cristal coloqué agua y comencé yo a enseñarles a hacer los simbolismos de esta agua. Era un trabajo muy bello porque era una comunicación directa con el elemento del agua y los niños disfrutaban mucho al verla brincar. Cuando tú te concentras en el agua y le ayudas a elevar su vibración a través de elementos sonoros, brinca, el agua brinca y se siente feliz. Les enseñaba eso a los niños. De acuerdo. ¿Qué símbolo? ¿Usabas algún símbolo para el agua o solo Sí, sonoros? no, era un símbolo. ¿Y qué símbolo usabas? ¿Lo podrías describir? Sí, era el símbolo de los s- Sonicat, símbolo del Sonicat, Símbolo es Sonicat. Sonicat, el símbolo de Sonicat. Sonicat. Mm, y ese comparado con la época actual en el holograma, ¿qué sería lo más similar al símbolo? ¿No hay nada? No, no hay nada de eso. Ellos se encargaron de borrar todo nuestro conocimiento. Comprendo. Entonces, ese símbolo y también los elementos sonoros potencian los nutrientes del agua. Sí. El agua es tan robusta que no necesitamos casi comer, aunque sí lo hacemos. Mm, comparado con el holograma, ¿qué tanto tomaban de agua? En un día, digamos. Mm, 1 litro con 200 mililitros era suficiente para acabar con la sed de todo un día. Ujú, muy poquita. ¿Y de alimentos, cómo se alimentaban en ese momento? ¿De comida? Eh, Disfrutábamos mucho la cosecha de frutos. Algunos frutos ya no existen en el 2025. Cosecha de frutos. Sí. ¿Puedes describir algún fruto mm, que era el que más consumías o el que era de tu mayor agrado en esa época?
Hecho, Pero pudieras describir algún fruto de esa época. Jekmeth. son alimentos de esa época. Ujú. Mm, Puedo mostrar un, es una especie de kiwi, pero más ancestral, era más grande, aproximadamente el tamaño de una toronja. De una toronja, de acuerdo. Abre campos, energía. De acuerdo, Jekmeth. Vamos a... Hay que validar. Déjame con Pamela. Estamos aquí para ayudarte, quédate relajado y deja de hablar con Pamela. Haz cambio uno, dos, tres. Ahora, Exacto. a ver, Pame. Entonces, ¿cómo podrías describir con tus palabras ese símbolo, Sonicat? Ujú. Mira, para mí parece como el símbolo del infinito, Ujú, pero ves, el del infinito tiene dos como curvas. Entonces, la curva es como casi completa, pero de la parte de abajo está un poco plana y la curva que está derecha está totalmente plana de la orilla y luego se va en vertical hacia abajo. de acuerdo. Y ve al momento donde le está enseñando a levitar el mineral, Jekmeth. Ve a ese momento, uno, dos, tres. Y está ahí Anika al lado tuyo, la observas, la sientes. Realmente, ¿cómo es posible que lo haga levitar? ¿Qué ocurre? ¿Qué puedes observar? Estoy viendo que les explica cómo hacer levitar este cristal y de pronto es como si del cristal emanara una energía morada y entonces comienza a elevar sobre su mano y ella se pone muy feliz. Una energía morada sale del cristal y con eso Y levita. Mm, cuando hace ese movimiento se escucha un sonido, es como una interferencia, neto, como si hubiera un radio y se escucha el sonido borroso y de repente empieza como si no hubiera señal, como tú, sí suena. ujú. ¿Y qué te dice Anika? ¿Es por, o sea, eso es posible por el tipo de cristal o por la capacidad o tal vez la frecuencia del aspecto Jekmet o de la raza? Dicen que los habitantes que estaban en la Atlántida fueron un prototipo magnífico. Fue como cuando en el pasado hacían las empresas de electrodomésticos y nunca se descomponían. Dicen que así eran los atlantes, que ellos realmente nunca, bueno, carecían de enfermedades, carecían de preocupaciones, estaban totalmente aquí en el tiempo presente, la mayoría de ellos. Y es por eso que eran tan difíciles como de derrocar, porque además eran altamente empáticos con la naturaleza. Ujú. O sea, altamente empáticos, vivían el Sí, presente. sí. ¿Qué información puedes sacar ya sea de la genética o del cerebro de Jekmet? ¿Cómo están organizados? ¿Similar a la Tierra por familia, por comunidades, grupos?
en ese momento. por grupos. Ahorita más que nunca están por grupos. Ujú, Ellos no quieren estar, es que mira, es que percibo que la Atlántida era un como continente que estaba neto, es que yo lo veo que estaba como por el Atlántico, ujú, como si hubiera estado por el Atlántico, por, lo veo cerca como de la zona de Italia y de Grecia, o sea, lo veo como si hubiera sido por ahí. Y toda esa franja, no sé, yo la verdad es que veo el mundo muy congelado, neto, ujú, pero percibo que no sé por qué esa franja, como que la parte media de la Tierra estaba muy cuidada, o sea, por entidades, pues como negativas, o sea, que no querían que ellos existieran aquí, neto. Entonces veo que sí, muchos murieron, otros los absorbieron, ¿cómo se dice? ¿los abdujeron? Los abdujeron, sí, pero a otros los dejaron, neto, dejaron a varios. Este es un grupo, pero dejaron, no sé, cuento como unos 10 grupos de personas los dejaron y pensaron que no iban a subsistir, pensaron que no iban a subsistir. Entonces, este grupo que nos está hablando, yo Ujú. los veo que están yendo hacia arriba, se están yendo hacia arriba como hacia el norte de Europa. Ujú. Sí, lo que sería Europa actualmente. O sea, lo que percibes es que en ese momento o en esa época está ese continente, ¿no? Grande, que es la Atlántida. Sí. Y todo lo demás está congelado, o sea, me refiero como el resto del holograma está congelado. No, es que percibo que lo que estamos viendo nosotros en esta sesión es que la Atlántida se quedó abajo. Es como si unas entidades, unos reptiles vinieron y lo sumergieron, neto. Es como si lo hubieran sumergido y sumergido hubieran congelado el mar para que no lo sacaran. Mm, mm, comprendo. Entonces, todo Ujú. esto que estamos viendo ahora de las minerales y del agua es sumergido. No, ¿Es así? eso era antes de que llegaran a atacarlos. Sí, ellos estaban en la superficie, pero veo que llegaron a atacarlos y los sumergieron. Ujú, Y una vez que empezaron, o sea, que estaban sumergidos, te digo que varios sí sobrevivieron, a pesar del hielo que pusieron, porque veo como si hubieran agarrado el continente, el supercontinente, y lo ujú. metieron al agua, los reptiles lo metieron al agua, neto. Y sobre el continente pusieron una placa grande, pero de hielo. Ujú, Ya, ok, ok, ok. ujú. Vamos ahora a ese momento, Pame. Vamos al momento que describió Jekmet, donde menciona que habrían campos de energía para preparar la tierra para las cosechas, es lo que se entendió. ¿Es así? Sí, sí, es que ellos como que percibo que se llevaban muy bien con todo lo de la tierra, o sea, como que Ujú, estaban muy en armonía. Y como para ayudarle a la tierra a que fuera fértil, ellos en sus manos tenían como, pues, la capacidad de hacer vórtices con sus manos y preparar la tierra. Y la tierra en agradecimiento como por su ayuda, pues, les daba muchísimo que comer y muchísimas plantas. ujú. Y preparaban la tierra. Sí, ¿Qué porcentaje de gen luz detectas en Jekmet? yo la verdad le veo un 37%, ¿eh, neto? Ujú, 38, sí, 37% de gen luz. Y es femenino, ¿verdad? sí. Ok. Ujú, De hecho, lo que estoy viendo es que, te digo, lo que vi también es que como que los hundieron los reptiles a ese continente, te digo que algunos los abdujeron, otros los mataron, pero como que Yekmet y otros
eran como un tipo de sacerdotes o algo así, porque los veo con unas túnicas especiales, Neto. Eran como unas túnicas especiales, y cuando llegó todo eso, ellos estaban dentro de unos edificios muy bonitos, muy, muy bonitos, este, y veo que ellos habían quedado también como congelados o estaban a punto de congelarse, pero fue como si la misma agua les hiciera túneles, como corrientes de agua debajo del hielo, Ujú, y como si la misma energía de la Tierra abriera esos túneles, a través del hielo y por ahí saliera la gente. Pero ya después, o sea, eso pasó como minutos después de que se fueron los reptiles. Fue como si la Tierra los expulsara por esas corrientes marinas, ujú, ajá, hacia arriba. comprendo. Ok. Y entonces, a ver, sigue esa línea, los expulsan por esa corriente o ese túnel de agua, Sí, logran salir sí, y es donde conectamos al inicio, o eso es más adelante, sí, eso es donde está al inicio. que ya estaban caminando. Sí, estaban Mm, en blanco, porque en eso blanco se veía, haz de cuenta como que fue, un congelamiento. Me está diciendo Anika, ellos vivieron un cataclismo. Lo que muy poca gente sabe cuando cuenta la historia es que lo la gente de la Atlántida vivió uno de los peores cataclismos, y ese cataclismo fue originado por los, lagartos, bueno, los reptiles y los dragones que los invadieron. O sea, para poderlos derrotar, porque a ver, eran pacíficos, pero sabían manejar mucho la energía, Neto. Entonces, ujú, para poderlos derrotar, tuvieron que llegar con, tecnología criogénica y los congelaron a todos, hundieron su continente y los congelaron a todos. Entonces, me dice que lo que yo estoy viendo, lo que yo veo blanco, así que parece un espejo, ajá, me dice: "En realidad es una capa gigante de hielo", y me dicen: "Y que lo que tú ves como si fuera sal, no es sal". O sea, son como me está diciendo, la Atlántida en su época fue conocida por ser un supercontinente, pero donde todo tenía mucha estructura de cuarzo. O sea, me dice: "Si no han encontrado remanentes de la Atlántida al día de hoy, es porque todos sus, santuarios, ellos tenían como santuarios y ujú, tenían como cúpulas, eran como, sí, cúpulas, este, y tenían, pues sí, lugares como donde residir, pero no residían, como por familias, sino era por grupos. O sea, como si hubieran construido, haz de cuenta, una gran casa muy grande para ujú, 20 personas, donde no necesariamente vivía familia, sino que ellos eran mucho de acoger, eran residencias de acogida, me dice, eran como residencias de acogida donde podía vivir quien fuera. O sea, la gente no tenía que pelearse por una tierra, ajá, o sí, por una tierra para tener una casa. O sea, todo era de todos. Me ujú, dice ella: "Estamos hablando de que tú estás viendo el cataclismo después de la época dorada de los atlantes, porque después de esta época dorada de los atlantes, viene una segunda época donde vuelven a ser insertados ellos, pero con mucho menor genluz". ujú, Entonces, me están diciendo: "Lo que tú estás viendo es la época del cataclismo después, o sea, cuando derrotan y eliminan a la época dorada de los atlantes". Em, comprendo. ento Dice Anika que alrededor, en esa época, todo alrededor del centro de la Tierra, o sea, como en la línea del Ecuador, donde había los mejores climas y donde justo ellos tenían a su continente, era severamente, o fuertemente custodiada por reptiles, por reptilianos, porque ellos sabían de las fortalezas de los atlantes.
pero las corrientes oceánicas los jalaron como un poco más arriba. Es como si las corrientes oceánicas los hubieran llevado más allá, más allá de las fronteras de Francia, Neto. De hecho, alcanzo a ver que varios de ellos, es como si hubiesen sido expulsados hasta Noruega, em, Ujú. porque en esas zonas no había tanta vigilancia reptil. Ajá, O sea, estaba más enfocado esa vigilancia por la línea del Ecuador. sí, sí, sí. O sea, ellos creyeron que si un atlante iba a salir del mar, lo iban a hacer por las zonas como de mejor clima, como donde estaba cerca su, pues sí, lo que estaba más cerca de donde estaba su continente, Neto. Ujú. Ujú. De acuerdo, Pame. Veamos entonces las 37 personas o atlantes del inicio, entonces todos son como ese rango o llevan esa túnica tipo sacerdote. Varios de ellos, porque también traen muchos, aprendices, y esos aprendices eran niños, Neto. O sea, varios de sus aprendices eran niños y sobrevivieron, o sea, porque ellos estaban adentro de los santuarios, Neto. Ujú, O sea, ellos no estaban protegiendo las ciudades, ellos estaban dentro de los santuarios y que los santuarios eran cúpulas hechas sobre todo de material de cuarzo, es lo que me dice Anika. Lo que tú estás haciendo que crees que es sal, eso no es sal. Eso era cuarzo, de aquellos monumentos que ellos tenían de cuarzo, que los explotaron y que, sí, los explotaron y que en esa época, durante varias horas, el ambiente quedó cubierto de mini cristales de cuarzo. Cuando los, cuando los reptiles hacen la capa de más de 28 kilómetros de espesor de hielo para que no salieran los atlantes, las virutas de los mini cristales de cuarzo empezaron a caer como si fuera nieve, pero era cuarzo. Entonces, lo que yo veo que yo creía que era sal, en realidad es polvo de cuarzo. Entonces dice ujú. que el polvo de cuarzo comenzó a cubrir la placa, la superplaca de hielo que pusieron los reptiles. Polvo de Ajá, cuarzo. Ajá. sí, que yo creía que era sal, no es sal, es polvo de cuarzo. Ya. Sí. Mm, de acuerdo, Pame. Vamos. Toca la frente de Jekmet y vamos al momento donde ocurre la invasión, donde va a ocurrir apenas la invasión. Uno, dos, toca su frente y vamos. Tres, ahora. Sí, estamos dentro del santuario, Ujú, uno de los santuarios, y efectivamente, mira, por dentro parece un edificio con un montón de cúpulas, o sea, son muchos arcos, pero está precioso porque todo es como cuarzo blanco, negro. ujú. Y la luz del sol entra, entonces las paredes son casi semitransparentes y adentro del santuario se hacen arcoíris, se ven arcoíris. Eh, ¿Puedes detectar algún sonido ahí adentro? Se escucha un sonido, si hay un sonido especial cuando ellos hablan. Ujú. Pero, Ujú, justo cuando llegan los reptiles a atacar, los que estaban en el santuario saben que en el exterior está pasando algo, porque es como si los armamentos de los reptiles adentro hicieran un eco muy grave, como si fuera tu, así como tu, todas, todos los, mm, ¿Cuarzos? sí, todos los arcos de cuarzo comenzaron a vibrar y hacían así, como tu, ¿Eso lo y hacían cuando se acercaba o entraba el reptil? no, los reptiles no entraron, todavía estaban afuera, yo percibo que todavía estaban afuera, pero empezaron como a dispararle a la gente, Neto. Ujú, Todo lo que te digo, yo te lo estoy diciendo desde dentro del santuario. no. Ujú, Y
y los como sacerdotes y sacerdotisas están con unos niños. Hay uno que tiene como unos 12 años, otro como de 8, otros como de 15. Son sus aprendices. ¿Qué edad Eh, percibes que tiene Yekmet en ese momento? Yekme, Ajá, o sea, esas edades que yo te acabo de decir son edades que yo les calculo conforme a nuestro tiempo. claro. Pero Yekme, en esa línea de tiempo, tiene una apariencia de una mujer muy joven, pero en realidad ella tenía 3656 años dentro. Ujú. ¿Y Sí, tiene la apariencia como de alguien de qué? ¿25 en el holograma? sí, sí, 25, 26 años. Y me Comprendo. está diciendo, Anika, el niño que tú ves de que tú le calculas 12 años, ese niño Ujú, tiene, ese niño tiene 1020 años. ujú. De acuerdo, Pam. Entonces ellos están dentro del santuario, tú también, y ya la invasión está ocurriendo afuera. Sí, y te digo, todos los arcos de dentro del santuario están vibrando, están haciendo, es como si por dentro efectivamente se hiciera una música, pero es un sonido muy grave y muy pesado, Neto. Entonces veo Ujú, como Jekmet y otros sacerdotes y sacerdotisas llevan a los niños. Este, ellos tienen, veo que tienen como una puerta, ajá, y donde abajo de esa puerta es como si tuvieran ujú, materiales, les veo que tienen frascos. Es como si, no sé qué hacían con eso, Neto, ujú, pero los veo frascos y de hecho hay varias drusas también de otros minerales ahí abajo en esa habitación y ahí los meten a todos, ahí se meten todos. Sí, es una habitación grande, es como un sótano, pero imagínate que es semitransparente, entonces logra entrar el sol. Es que en todos lados logra entrar el sol, pero es como opaco para el exterior, o sea, de afuera para adentro no los pueden ver. Ah, ya entendí. Sí, 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 Ujú. sí. A ver, Pame, pon atención o ubica, enfócate en el sonido. Ese sonido grave cuando inicia la invasión. El sonido que percibes allá adentro. Ese, ¿qué te dice Anika? Quiere decir que la frecuencia del reptil no empata con la del cuarzo y emite ese sonido. Exacto, es que el sonido está como, perdón, el cuarzo, la estructura del santuario por dentro, me dice, está diseñada para modular como las frecuencias externas e internas, porque adentro era una casa de estudio. O sea, adentro de los santuarios era una casa de estudio. Me dice Anika, tú estás viendo una casa de estudio de minerales, pero así como había este santuario que era una casa de estudio de minerales, había santuarios que eran casa de estudio de plantas, por ejemplo. Me dice, Ujú, y otro santuario que era una casa de estudio, pero de fauna. ¿M? Entonces, me dicen, lo que tú estás haciendo es una casa de estudio de minerales, porque para los atlantes era muy importante aprender a comunicarse, convivir de forma organizada y pacífica con los minerales, ¿sí? Y que entre ambos reinos hubiera equilibrio, balance ujú, y, y ayuda mutua, ¿sí? ujú. Es- Comprendo, comprendo. pero todos los santuarios estaban hechos de cuarzo. Los atlantes eran especialistas en manejar los cuarzos y es por eso que hasta sus casas de residencia que no eran específicamente para su familia, o sea, sino que pueden estar ahí varias familias, porque estaban como muy hermanados, este, eran de cuarzo neto. ¿Y ese cuarzo blanco es diferente al actual en el holograma? Ah, dice Anika, si quieres conocer un cuarzo lo más parecido al del santuario, fíjate en el cuarzo luna, te dice Anika, fíjate en el cuarzo luna. Es Cuarzo bastante luna. parecido. Es el cuarzo 98% parecido al que se utilizaba en aquella época. No, Ujú.
¿Cuarzo de luna o piedra luna? ¿A eso se refiere? Sí. Y es un cuarzo que parece tornasol. Ya, sí lo estoy observando aquí. Piedra luna, cuarzo de luna. Ujú. Dice Y el, Anika, no es 100% igual, porque el de aquella época era 3000 veces más rígido, ujú. más duro, para poder soportar eh, ser labrado para hacer esos lugares. ¿Y tiene alguna frecuencia ese cuarzo que tienen ahí en el santuario? ¿Tiene alguna frecuencia? Antes de la invasión, como su frecuencia natural. ¿Puedes percibir algo? Dice Anika, claro que sí, en esa época siempre tenía que estar afinados los santuarios, los monumentos y las casas para residir. Todo tenía que presentarse en una modulación de 680 hercios, Ujú, 680, 850 hercios, dice. comprendo. Y al momento de la invasión, que empieza a sonar grave, cambia la frecuencia, es más baja. Sí, porque la frecuencia externa se hizo más densa y en ese momento el santuario comenzó a percibirlo y empezó a emanar un sonido grave, con lo cual los sacerdotes y sacerdotisas que estaban en su interior se dieron cuenta que algo afuera no estaba bien y por eso decidieron esconderse, dicen, en la cripta donde guardaban sus materiales. Ujú, en la cripta. Pame, ¿y qué frecuencia o qué número te llega ya cuando está la invasión de ese sonido grave? Es que baja mucho. Ujú. Yo veo un 256 neto, hercios. Sí, sí, sí. Ajá, de acuerdo. Entonces, está ahí soniendo el sonido grave. Sálpame. Intenta salir del santuario. Sal y ¿qué está ocurriendo afuera? Afuera veo a muchos seres de la Atlántida están corriendo. Ujú, Niños, hay bebés, están corriendo. Y veo máquinas que están destrozando. Son como robots gigantes que están destrozando, neto. Están destrozando las casas de residencia, están destrozando, eh, veo que tenían jardines, tenían también como un invernadero, lo están pisando, ujú, están arrancando. Es como si ahí hubiera habido una fauna diferente a la que tenemos ahora, neto. Veo flores, veo árboles que tienen frutos que parecen tornasol, pero en violetas, en colores violetas. Y todos están cayendo, están siendo pisoteados. ujú. ¿Y ves naves en el cielo? Sí, sí hay naves, veo alrededor de 50 naves. ¿Y localizas alguna nodriza o alguna de mayor tamaño que las Sí, otras? sí. Sí, de hecho hay dos de ellas mayores que las demás. Ujú, Sí, y de hecho también veo que hay pequeñas naves que están disparándole a la gente, neto. de acuerdo, Fame. Acércate, junto con Annika, acércate a una de las nodrizas. ¿Cuál llama más tu atención de las dos? Eh, la que está cerca del santuario. Ah, descríbela, cómo es por fuera. Pues mire, yo la estoy viendo por abajo y le puedo ver así las turbinas redondas. Le puedo ver bastantes luces, no sé, unas 500 luces por debajo. Su forma hacia arriba oblicua, es oblicua. Ujú. Ajá. ¿Tiene algún Este, color?
Sí, la veo como un poco, es como un dorado, pero viejo, Ujú, como esa dorada avejentada. Sí. de acuerdo. ¿Ves alguna apertura en la nave? Abajo, tal Eh, vez. no, lo que sí es que se escucha, digo, ese sonido grave, así como tú, así suena, y las naves más pequeñas son más rápidas y esas son las que empiezan a capturar gente y esas son las que se meten a la nave por una De acuerdo. apertura, pero la apertura no está por abajo, está por un lado. De acuerdo, Pame. Ve con Anika, sigue una de esas naves, no te observan e ingresas junto con esa nave a la Sí, nodriza. sí, listo, ¿Ingresaste? listo. Siguen sin observarte y ¿qué hacen con o sea, los abdujeron, esas naves los abdujeron y los llevan adentro? Sí, ¿Y qué hacen con los abducidos? ¿A dónde los llevan? los están metiendo en agua, los Ujú, están metiendo en líquido. Es un líquido, son cabinas cilíndricas con un líquido y ahí los están metiendo neto. Y los sellan y al momento de sellar, hace cuenta sale un vapor y casi al instante todo ese líquido se congela. ujú. O sea, es igual como tecnología criogénica, igual la que van a usar en el planeta. Sí, 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 a ellos también los están congelando. Aunque Ya. estén capturados, también los están congelando. ¿Y quién los está metiendo ahí? ¿Son reptiles, grises? ¿Qué entidades? Y veo grises, veo reptiles, ajá, y veo insectoides también. Ujú. De acuerdo, de esos que logras ver que están metiendo a los abducidos en cápsulas, ¿quién sientes que es el líder de ese grupo pequeño? Eh, un reptil, Ujú. De acuerdo, Pam. Entonces paraliza el momento, todo se paraliza y te posicionas frente a él. ¿Te observa? y ahora me observa. Ujú. ¿Cuál es su nombre del reptil? Se llama Fetre. Ujú. Descríbelo. Es un reptil alto, mide 4 metros con 65 centímetros, tiene gafas, tiene el rostro delgado, el hocico es protuberante, es así salido, Bueno, tiene ajá. colmillo, tiene púas desde la cabeza hasta la cola, tiene 4 dedos, Ujú. tiene, su coloración es entre verde, azul, blanco y sepia. Verde, Este, azul, blanco. Ajá. y sepia, y tiene un reloj en su brazo izquierdo con lo que está contando los segundos, los microsegundos en los que tarda la gente en congelarse en esos cilindros. Este, Ujú. y no tiene, bueno, no tiene oídos y listo. Neto. De acuerdo. Pregúntale al reptil o extráele la información si no quiere responder. De ese reloj, ¿es para lo único que lo usa? ¿Para medir el tiempo de congelamiento? Como dice que su reloj es de monitoreo y rastreo también de entidades. Dice, es decir, yo puedo rastrear con él si tenemos actividad Atlante debajo de nosotros para enseguida ir por ese aspecto físico. ¿Funciona como un radar, un GPS? Sí, dice, detecta energía biotérmica. Ah, comprendo. A ver, Detecta Pame, energía ahí pon atención. Eso está interesante. Pon atención, páralo. Y como si tú pudieras ver lo que él ve en el reloj. O sea, ve como un tipo, como un mapa y de pronto salen puntos. ¿Qué color es? ¿Como rojo? sí, es que de hecho el reloj es capaz de proyectar una especie de holograma neto hacia arriba Ujú. y ahí él proyecta, ahí él tiene un mapa de la Tierra
Ujú. y es como si pudiera detectar movimientos biotécnicos. Por ejemplo, ahí él está monitoreando cómo hay atlantes abajo de la capa del hielo, pero los ve concentrados en un punto. O Y sea, lo que todavía lo que detecta es su temperatura. sí, ajá, está monitoreando la temperatura Sí, es como para térmico. pues sí, exacto. Que sí, que, que te diga el mismo reptil, si no Anika te asiste. ¿Qué sería, o sea, qué temperatura marca o sería del Atlante? ¿Similar a la nuestra? Sí, dice 36.8 grados. Y si lo comparas con el reptil, ¿qué temperatura tiene el reptil? ¿No? El reptil tiene, el reptil tiene 13 grados de calor dentro de sí. 12 Sí. grados. Mm, ya. 12. O sea, 12 grados del reptil contra lo normal. Ujú, ya. De acuerdo, Ah, Pame. Ajá. ¿Te dice algo? es que está diciéndome Anika que un insectoide, su frecuencia calorífica es de 7 grados del insectoide neto. Ujú. Había más frío, ajá. ¿Y el gris? Hay gris ahí, ¿no? Sí, el gris es entre 3 y 5 grados. Depende el porcentaje biológico que tenga. Sí, Mientras más biológico es más alto la temperatura, no. o al Dice, revés. es biológico, pero también la conexión con el humano luz cuenta. Como no entendí. O sea, del gris biológico, o más fácil, el O gris que sea, tienes ahí cerca, ¿qué es? ajá, tiene un porcentaje pequeño biológico. O sea, es Sí. mayormente sintético o androide. Ajá. Y ese tiene 3 grados. Ya. Ese no tiene humano luz, no tiene. Ujú, ujú. Entonces el gris androide 3 grados. Y si fuera, detectas alguno de esos grises cercanos que sea más, con un porcentaje más alto biológico. Hay uno biológico, ese su calor es de 6 grados. Ujú, ya, Están muy se entiende. Ah, vamos a seguir lo mismo, Pam. Entonces, que el reptil fetre llame al líder de la nodriza. ¿Qué nombre te ya da? lo llamamos. El nombre del líder es, mm, se llama Huerquerentu. Huerque, Huerquerentu. sí, ¿Qué es? ¿Un reptil? sí, es un dragón. Ah, es un dragón. Ya llegó ahí, llega y lo paralizas. Sí. Descríbelo, Pam. Tiene las escamas, son como blanco perlado, por lo mismo parece un poquito como si fuera plateado. Ujú. Sí, ajá. 3 cabezas. Tiene 4 cabezas. Ujú. ¿Qué estatura tiene? Mide 7 metros con 45 centímetros. Ujú. Esa es la cabeza más alta porque tiene cabezas más cortas. ¿Y la cabeza más alta es la de en medio? Sí. Ujú. ¿Qué más puedes observar? Alas, cuernos, cola. Tiene alas, no tiene cuernos y tiene cola. ¿Camina bípedo o en cuatro? Mi pedo. ¿Sus ojos cómo son? Son rojos. Pupila Ujú. vertical apagada, color negra. Ujú. Worker en tu. Y mismo ejercicio, ¿qué temperatura percibes de él? 12 grados. Similar al reptil. Ujú. Sí. De acuerdo. ¿Ves alguna tecnología que traiga en su cuerpo este dragón?
Nada, No, comprendo. Todo está paralizado, Pame. Déjame hablar con Werkeren, el dragón. sí, Haces cambio. Uno, dos, tres. Werkeren, dragón blanco. ¿Me escuchas? claro que te escucho. Estás paralizado y curioso que justo estamos analizando o entendiendo su temperatura de 12 grados, similar que cambia las entidades de cuarta contra los atlantes de 36 grados. ¿Cómo tú puedes observar? 36.7. Dime. Los atlantes tienen temperatura de 33.7 debajo del agua humano Ujú, debajo del y hasta, agua. y hasta 45 grados fuera del agua. Y era normal. Comprendo. ¿Y tú, desde tu perspectiva, cómo ves el holograma? ¿Así es como detectas? ¿Como si tuvieras una visión térmica? ¿No? Pero ayuda mucho. Ujú. Es por eso, eso explica de que cuando canalizas, ejemplo, ahora que estás canalizando a través de Pamela, por lo mismo baja la temperatura, porque empata con la tuya. Contesta. Mm, Yo también lo estoy viendo. Ujú. Pero por eso, cuando se canaliza o se conecta con entidades de cuarta, tiende a bajar la temperatura. Esa es la explicación. Así es, porque nos percibe nuestra presencia. Porque cuando alguno de ustedes les piden a la gente como ella que nos llamen, nos canalicen, en realidad también Ujú. nos exponen, porque nosotros tendemos a bajar la temperatura y el ritmo cardíaco. De acuerdo. Y en ese momento, cuando que conectamos, estás a punto o ya estás destruyendo, congelando Ciudad Dorada de la Atlántida. Sí, ¿Qué fue lo que más te incomodó o qué no salió de acuerdo al proyecto que decidiste congelar de esa raza Atlante? ¿puedes repetir tu pregunta? ¿Qué fue lo que no salió acorde a tu plan o al proyecto que decidiste congelar? Nada, Entonces, ¿así fue nada el salió proyecto bien. desde un inicio? ¿Ese era el plan desde un inicio? Erróneo. Queríamos saber qué ocurría con la exposición de humanos biológicos a una fracción de tierra apartada de la demás, de las demás conexiones terrestres. Ujú. Queríamos saber qué ocurría. Queríamos saber cómo se modificaba y terminaron modificando a nuestra tierra, a nuestros aspectos y no haciendo nada de lo esperado. Lo Oh, único que hicieron fue conectar en su mayoría con sus aspectos lumínicos y luego potencializarlos. Aprendían a gran velocidad de sus aspectos lumínicos. Es por eso que eran capaces de hacer lo que hacían, ¿lo entiendes?
¿Te refieres ¿Entiendes? a la levitación de minerales, campos energéticos? Ah, la telepatía, el análisis cuántico de la materia, todas esas eran propiedades que no corresponden a un humano cualquiera, y ellos debían ser cualquiera. Ellos Ujú. debían ser raza cualquiera, una raza sometida, no una raza que comprendiera cómo se mueve todo alrededor de ellos. Es por eso Worker, que decidimos exterminarlos. Worker en tu. ¿Y qué fue lo que hicieron distinto esa raza que potenciaron más su capacidad lumínica? Vivir el presente, Convivir, conectar con la naturaleza. convivir, convivir en armonía, Ernesto. ¿Qué hicieron de diferente que no hacen los humanos hoy en día? Convivir y compartir. Ujú, Compartían la tierra. Ellos no creían en lo que nosotros hemos inculcado, de que la tierra es para el que la compra, de que la tierra es para el que la encuentra. Para esa raza, todo debía ser compartido y honrado. Todo. ujú. Teniendo Vivir, una comunidad tan unida, ¿cómo los vas a separar? No hay forma más que matándolos. comprendo. Sin embargo, si adaptáramos esas creencias, esa cultura, ese estilo de vida al 2025, ¿qué? ¿Ocurriría algo similar con ustedes? ¿Quisieran como terminar el proyecto y hacer un congelamiento similar? Porque al final es tu Claro, holograma. claro, serían más susceptibles a ese tipo de cambio abrupto. ¿Por Mm, qué? Porque estarían respondiendo a una civilización con un 70% superior a la desobediencia que les hemos instruido. ujú. Comprendo, Workerento. Frente a ti, una pantalla. Estás paralizado. En esa pantalla se proyecta línea de tiempo 2025. Puedes observar el vector de conexión María del Rosario. Rosario en esencia es Jekmeth en esa línea de tiempo, ¿es así? Sí, Comprendo. ¿Qué capacidad desde tu punto de vista draconiana, qué comparte en cuanto a capacidad o talento Jekmeth con Rosario? Responde. Sekhmet con Rosario. Ujú, Siguen siendo sensibles. Rosario sigue siendo sensible. Rosario sigue siendo interesada en un bien común. Rosario sigue interesada en una mejora interna. Rosario está separada de las ideas egocentristas de la sociedad en general. Esas ideas que hacen a gente vacía. Rosario está separada de eso y la hacen más cercana al Jekmet. ujú, Rosario tampoco cree en que necesita forzosamente un desarrollo unipersonal para sentirse bien o plena, ni tampoco tiene ideas egocéntricas sobre tener un hijo para sentirse completa. ¿Puedes comprender ahora todo lo que une a Rosario con Checkmate? ujú. De acuerdo. Nos trasladamos Dragón Blanco usamos esa pantalla como portal. Y nos trasladamos al lugar de Rosario. Uno, dos, tres. Llegamos. Aquí estamos. Está todo paralizado. Y llamas a las entidades que están en el hogar de Rosario, manipulando y controlando. ¿Cuántas son? Cifra. 12, Las llamas y las paralizas al lado tuyo. ¿Y cuántos portales hay en casa? 9, 9. Implantes en Rosario, cifra total. 493. Ujú. Zona más afectada. Cerebro. Cerebro.
abducciones que les he hecho a Rosario en esta vida. 148. Ujú. ¿Qué entidad estaba manipulando directamente a Rosario? Había un espectro y yo mismo. ¿Tú mismo la También manipulabas? mandar a mis reptiles también. De Pero yo acuerdo. estaba monitoreando que no se saliera, que no se escapara de los límites a los que la confinamos, que me parece que no fueron suficientes. Es correcto, no son suficientes y por eso pidió su liberación. Y a pesar de tanto aislamiento y tanto bloqueo económico, se las ingenió para lograr esta sesión. ¿Entiendes la fuerza y la capacidad del humano? La resistencia, la resiliencia. Humanos luz, worker en tú, que tienes en tu poder, en tu sistema, junto donde tienes a Rosario, el ser luz de Rosario. Cifra total de humanos luz ahora. 49.816. Humano luz. Nombre de tu planeta central, donde está tu trono. Ahí tiene. Ahí tiene parte de un sistema. Sí, Nombre 12 del planetas. 12 planetas, nombre del sistema, nombre del sistema ahora, Morek. Morek. Centro de operaciones en el holograma Tierra, ¿está en nodrizas y envases o solo nodrizas? Nodrizas. ¿Cuántas son? Son 14. 14. En tu idioma, Werkerentu, obedeces, llamas a todas las entidades que te obedecen en el holograma, que aborden las naves y se preparan para desalojar. Y vamos al planeta Haitene. En tu idioma fuerte y claro, ahora, Abanikarentu. Abanikarentu astikali seda dine. Akadeti sativadisise. Es humano. te obedecen y vamos al planeta Haitene. Uno, dos, tres. ¿Llegamos? Sí, Todo paralizado. Vas a observar la destrucción del mismo. Sistema de defensa y tecnología neutralizado. Déjame con Pamela. Haces cambio. Uno, dos, tres. Pame, ¿me escuchas? sí, Planeta central Haitene. sí. Recupérate, Pame. Vuelve a tu centro y describe el planeta. Es un planeta que lo veo con bastante superficie blanca, neto. Ujú, Eh, pero tiene algunas construcciones derruidas ujú. y tiene un cráter. Tiene una zona de cráteres. Pero hay un cráter súper grande que también hace la función como de supresión de ese planeta. Ahí tienen a muchísimos, muchísimos humanos luz, atados y metidos en la tierra lodosa de ese cráter, neto. Comprendo. Antes de En ir a el antes de ir al cráter, Pame, ¿detecta algún sonido o temperatura del planeta? ¿Cómo lo está, sientes? está frío. Ujú. Que te asista Anika, ¿qué temperatura podrías ponerle en número? Dice, ese planeta siempre está en máximo 13 grados centígrados. Ujú. ¿Y Mm, algún sonido que percibas? Dice, no, 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 De acuerdo, Pame. Que Anika y Mazarna localicen al ser luz de Rosario y de Yekmed, que es el mismo. ¿Está dentro de ese cráter? no, no está aquí.
Ujú. ¿En qué condiciones está? Inconsciente. Está inconsciente, está llena de barro, no puede moverse, Neto. Y el dragón se ríe y le dice que se siente estar tan atado y estancado, y se ríe. Ujú. De acuerdo, que se siga riendo va a ser destruido. Que Mazarna lo recupere. Que elimine ese barro, lo saca del barro y lo refortalece en Pame. Sí, Vuelve a su estado original al 100%. listo. Identidad del ser luz de Rosario. Él se llama Erdenet, Erdenet. Dimensión. 16D. De acuerdo. Erdenet asiste a Anika y a Mazarna y liberan a los humanos luz. Pame 49.000 humanos luz. Sí. Reacción en cadena, 12 planetas, sistema Morek. ¿Cómo lo hacen? Está comenzando a sacar a todos los humanos luz del lodo, les quitan las ataduras y los comienzan sí, a recuperar y a fortalecer, Neto. Ujú, Este manzana está quitando el lodo con su luz. Todo el ujú, lodo, porque están enseñando que abajo del lodo hay más humanos luz, Neto, metidos abajo del lodo. ujú. Sí, Annika incluso está haciendo como, no sé, con su luz de ella, hace como otros cráteres, porque al parecer hay otros humanos luz, pero enterrados, Neto, en ese planeta. ¿Y la cifra es correcta o incrementa? Incrementa. Ok, de acuerdo, Pame. Obtén la información del dragón, cifra total de humanos luz, que no quede ni uno atrapado. Está riendo, me está diciendo, son en realidad 9.683.416 humanos luz. De acuerdo. Como se van liberando los humanos luz, asisten a liberar a los otros, también aspectos físicos, y se hace la destrucción de ese sistema 12 planetas Morek. Listo, Tecnología, información, raza, eliminada, Pame. Laboratorios, partículas eliminadas al 100%. listo, Aspectos físicos, desencarnados fusionan con su ser luz, pasan a quinta y encarnados regresan al holograma. sí, listo. Analiza, escanela los cerebros del dragón, validen que no tenga clones, copias o respaldo. Esto no tiene. Comprendo. Nos trasladamos de regreso al lugar de Rosario con su ser luz y el dragón paralizado. Llegamos a su hogar. Listo, Esas entidades en casa y los portales y dispositivos para la apertura que sean eliminados, Pame. listo. ¿De acuerdo? Recupérate y vamos a ver unos puntos de Rosario. Empecemos por su cabeza. Presenta dolor en nuca, coronilla en la frente y en el cuello, Pame, ¿qué puedes observar? ¿Qué observas, Pame? Mm, ¿Qué ocurre? Ahora es que como que tenía la respuesta, pero escuché como un zumbido y se fue. ¿Está paralizado el dragón? Sí, Enciérralo, Anika, lo encierra en una cúpula de luz que no puede emitir ninguna frecuencia. sí, listo. Listo, porque sí me dolió la cabeza. Y Sí, Anika eleva tu rango de frecuencia, Pame. Vuelve a tu centro, a tu equilibrio.
Sí, listo. ¿De acuerdo? Oh, La cabeza de Rosario. Presenta dolor en nuca, coronilla y frente. sí, listo. ¿Qué puedes observar? ¿Hay implantes? Tiene unos implantes Ujú. acá en la nuca. Son dos tubos metálicos y la tenían conectada. Es como si le hubieran conectado a un aparato que le metía constantemente líquidos nocivos para ella por a través de la nuca y bajaban por toda su columna vertebral, afectando el sistema nervioso, afectando pues varias cosas, porque también incluso se sentía era como de repente triste dentro. Sí, de acuerdo, Pame. Se desactiva, se extrae con cuidado y se elimina. Sí, De igual manera que limpien su sangre, ya tocando ese punto, todo ese líquido que lleva su sangre, nanotecnología que la limpien. ¿Qué lim- observas? sí, la está limpiando. Ujú. Listo. De acuerdo, Pame. ¿Cómo observas su glándula pituitaria y pineal? Pituitaria está cerrada, Neto. Es como si estuviera cerrada. Ujú. No se ve como las demás, así como más expandidita, no, esa se ve cerrada. Y la pineal está calcificada. Se la clasificaron toda, Que que no no quieren sé, no quieren que la desarrolle nada. De visión remota, telepatía, telequinesis, movimientos, o sea, nada. Ella podría tener esas habilidades dentro. que son capacidades que empatan con Jekmet. Sí, De acuerdo. exacto. Su glándula pineal es completamente calcificada. ¿La pueden recuperar los seres luz? Sí, sí, sí Que le la pueden recuperen. quitar. el cal- De acuerdo, Pame. Que la recuperen pineal y pituitaria. ¿Cómo lo hacen? Listo. ¿Vuelve a su estado original? Sí, ya se ve normal. De acuerdo. Analiza su cerebelo, libre de implantes y que esté libre de tecnología de rastreo. Listo. ¿Tenía rastreo? Sí, De tenía acuerdo. 12 esferas de rastreo. De Ya se acuerdo, las Pame. quitaron. Excelente. Tiene un dolor en el tórax al respirar, también en los omóplatos y en la costilla o esternón recargado del lado derecho. ¿Qué puedes observar? Ella tenía una especie de dispositivo en la zona cardíaca, em, y que a través de ese dispositivo era como que lastimaban otras zonas de su cuerpo, haciéndola parecer que estuvieran rígidas, sin movimiento, duras, ujú, y dándole a ella mayor sensación de pesadez dentro. Ujú. Es el dispositivo en zona cardíaca. Sí, ya lo están quitando. Ok, ok. Lo eliminan. Sí, Y listo. de igual manera, Pame, su piel, que validen los seres luz toda su piel, siente picor, piel seca. Ella tiene muchos dispositivos a nivel de la dermis. Le está queriendo dar dermatitis atópica. Ujú, Tal vez le tiene dermatitis atópica. Está enseñándome las zonas de la piel que están más secas y por abajo hay nanochips, nanoimplantes neto. ujú. Comprendo que lo extraigan, Pame, y que lo eliminen. Listo, ya. Tiene un lunar verrugoso, lado izquierdo de la costilla. ¿Lo observas? Sí, ¿Tiene algún implante o tecnología? no, Natural. sí. De acuerdo. Am, sus rodillas, Pame. Observa sus rodillas Eh, al pisar. Ajá. sí, la pantorrilla. Tiene unos super implantes largos de la rodilla al tobillo. Este, están como que no se mueven, como que le quitaron flexibilidad.
de la articulación del pie y la pierna. Ajá, Y va de están la muy pesados. rodilla al tobillo. Sí, sí, Ujú. sí, ahí sí tiene. Y también la rodilla derecha, la mitad, de la parte de la rodilla que queda hacia adentro de la pierna, que está toda metálica, neto. ¿Pero qué rodilla es la derecha? Ajá, y también en la izquierda tiene otro pequeño. Ujú, Son como de ac- metálicas. Pero las dos, de la rodilla al tobillo, tiene como varas, tiene unas varas que nunca le había visto yo a nadie. Tiene varas, son como 3 varas. En la pierna izquierda tiene 3 y en la derecha tiene 4. Tiene 5 porque también tiene una en la espinilla. ujú. Tres en la izquierda y dos en la derecha. Sí, Ujú. 3 ¿Qué en la le- izquierda y 5 en la derecha, neto. Cinco en la derecha. Sí, De acuerdo, que los extraigan para esas varillas. Con cuidado. Lo extraen y lo eliminan. sí, listo, listo. Eso de igual manera, pues era el dolor que causaba en la rótula en específico. Sí, sí, porque la tiene toda metálica su rótula. Bueno, la mitad metálica, sí. Se- los seres luz pueden regenerar la rótula. Dicen que sí. Mm. Ujú. Pues, ¿sabes qué? Que se van a tardar como, no sé por qué me indican 3, o sea, este, Tres, 3 días. sí, sí, 3 días. Este, es como si ella debiera de comunicarse con su mano luz para que sigan con la reestructuración de su rodilla, neto, porque sí la tenía un buen pedazo totalmente metálico. Ujú, comprendo. ¿Y Sí, tienen alguna recomendación en cuanto a alimentación o lo físico para eso? para eso sí, se tiene que acostar y hacer, como intentar llevar su rodilla al pecho. Ujú, Dicen que rodilla al pecho. como Lo un más que estira. pueda, que no se esfuerce, a ver, que no se vaya a presionar y la vaya a querer hacer hasta atrás a su pierna, o sea, solamente un poquito hacia el pecho, lo más que pueda. Cada día tiene que irla doblando un poco más, neto, es lo que Entiendo. sí, para ayudar a las 2 piernas, porque las 2 estaban con esas varillas que le parece que las tenía muy rígidas, neto. Ujú, sí, sí, sí. Es lo que comenta Rosario. De acuerdo, Sí, Pame. sí, abajo, abajo de sus pies, haz de cuenta, atrás del tobillo, atrásito, es que tenemos un ligamento, ese ligamento se lo habían calcificado. Sí, Sí, sí lo menciona también. por Valida eso como sus. ya no puede como, me dicen que le cuesta ponerse en puntitas, no puede, porque es calcificado. Entonces, Es, el ardor en pies, en el arco, a la altura de los talones es lo mismo. sí, está todo calcificado. Ujú. ¿Se lo restablecen al original los seres luz? ¿O también va a tardar 3 días? Se lo van a ayudar a quitar. El que necesita 3 días es el de que tenía las varillas, neto. El de la rótula. Sí, Sí, ok. De acuerdo, Pame. Cuando hayan terminado ahí, me dices. sí, listo, neto. Am, la cadera, rigidez media, ¿hay algo ahí o era consecuencia de los implantes anteriores? Tanto en Eran nuca. eran implantes y también implantes que tenía él en la zona del sacro, arribita, neto. Ujú. De acuerdo, También como los entonces, sí, zona sexual, ¿cómo lo observas? a la zona sexual, en la zona de su, eh, me dicen en la área como del monte de Venus, ahí, tiene una placa ella. Ajá, una placa.
metálica, metálica, pero que parece metal mercurio, neto. Ujú, Así es pesada. Mm, ya se la van a quitar. de acuerdo, sí. La extraen y la eliminan. Placa metálica. Sí, Como mercurio, ¿verdad? Mencionas. sí, sí. De acuerdo, Pame. En cuanto a lo emocional, baja autoestima, baja seguridad, sentimiento de culpa. Parte de los implantes, consecuencia. Sí, me dicen que sí, aparte, a ella la abducían un montón para inyectarle, para meterle líquidos por unas ondas nasales. Ajá, donde la mantenían a ella a una muy baja vibración, neto, Ujú, para que no conviviera, no se relacionara, no se sintiera feliz alrededor de la gente, si se le acercaba a alguien, que se sintiera triste, que se sintiera vacía, que no la iban a ayudar, que no le iban a apoyar, que la gente no le tendía una mano. Y ujú, todo eso se lo metían a través del líquido cuando la abducían, neto. de Y era acuerdo. un, era una sonda nasal por donde se lo metían, para afectar directamente cerebro, cerebelo y zona cardíaca, neto. Y quedan grises, insectoides. ¿Quién hacía eso? Eran insectoides y reptiles, neto. Sí. Insectoides y reptiles. De acuerdo, Pame, que se extraiga todo eso. ¿A dónde llegó? ¿A sangre? ¿O se quedó en cerebro esa La sustancia? mayor parte de eso está en cerebro, zona cerebral y zona cardíaca, neto. De acuerdo. Que lo limpie Ánica y también su propio Cerlus. Que Sí. extraigan todo, 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 todo. Que no quede residuo. Ok, listo. Mm, su garganta, Pame. Valida su garganta, toda esa zona. Cuando se ríe, termina en tos. Silbido al respirar. Voz afónica y un timbre de voz baja. Ronquera intermitente. Tiene un tipo de implante hacia dentro de su faringe. Se hace cuenta como si fuera un papel aluminio, así delgadito, flexible, este, pero está por todo dentro de la faringe. De hecho, la faringe está tapada por ese tipo de implante que parece un papel delgado, flexible, plateado. Sí, Ujú. Que lo extraigan, Pame, con cuidado. Y lo eliminan. sí. ¿Dejó algún daño como secuela en garganta? Estrecho, como si le hubiera hecho la faringe más estrecha, neto. Ajá. ¿La pueden restablecer los seres luz? Siempre dice, ser luz. Le puede ayudar a hacérsela un poquito más ancha y que también ayudará a que respire mejor ella, a que tenga mejor oxigenación. Ujú. Que lo haga, Pame. Observa. Ok, listo. ¿Listo? Eh, escanea si tiene brujería o trabajo esotérico vigente. No, No, todo es por estos reptiles o entidades. En su nacimiento no es consciente, obviamente, pero le comentan sus familiares que fue difícil su nacimiento. Prematura, peso bajo, terminó en incubadora. había reptiles, neto. Ujú. Había reptiles. De Los hecho, mismos. es como que la querían asfixiar, neto. Sí, o sea, no sé si le costaba un poquito respirar, pero como que le querían quitar la respiración los reptiles, neto. Veo dos reptiles y veo hay otra especie de cosa. Era como si fuera una serpiente bípeda, o sea, un reptil muy delgado o una serpiente bípeda, estaba en la cabeza de ese cunero. Como un gecko. Ándale, ajá, como un gecko, Mm, manchado, blanco con manchas verdes, neto. Me está diciendo es- Anika que ese tipo de cosas, ese tipo de seres el que estoy viendo, son los que luego están en los cuneros, lastimando a los bebés, neto. Eso es interesante. Ajá. A ver, ¿qué te dice Anika? ¿Qué raza es? O sea, es un reptil, pero tiene una raza. Sí es un reptil,
reptiloide ag- agnusus, agnusit, reptiloide agnusit. Ajá. Tiene, sí es como si fuera cabeza, hace cuenta su cabeza es chiquita, chiquita. Tiene una mandíbula muy chiquita, no tiene labios, tiene ojos grandes, todos completamente café oscuro por dentro. Tiene aquí una especie de cresta, también Ujú, manchada con café. No tiene una nariz muy pequeña pero las fosas son casi inexistentes, porque me dice Anika que esa cosa respira como por la piel y es delgado, tiene las manos largas, dedos largos, tiene 4 dedos, tiene una espalda muy larga, una cola muy larga también, igual todo es moteado, blanco como crema con café, sí, ujú. Y sí, te sí. menciona, Nika, que esos son los que están en las incubadoras. Me vaya molestando. Sí dice que esa raza es la que es la preferida por los reptiles y los alfa draconis de enviar para que causen problemas, fíjate, respiratorios, cerebrales, cardiovasculares en bebés, pero sobre todo respiratorios, neto. ¿Ves? Ellos saben que si causan un problema respiratorio a un bebé, de verdad que le afectan bastante. Acnusit, Ujú. es la raza. Sí, De nunca los acuerdo, había Pame. visto, Sí, nunca no, los no. había visto. Yo tampoco había escuchado en otra sesión ni nada similar. Pero No, prácticamente es como muy similar a un gecko, por lo que describes. sí, como ¿Qué un gecko. estatura tiene? Su estatura es de 2 metros con 38 centímetros, neto. Es como un reptil, ¿no? Similar. Sí, Ya, sí, pero la cabeza es muy pequeña, la cabeza es pequeñita. comprendo. De acuerdo, Pame. Entonces, esa es lo del nacimiento. Validado, tiene algo curioso. Menciona Rosario que los síntomas, sobre todo los físicos, estaban muy presentes antes, o sea, cuando estaba viendo las sesiones nuestras. Cuando decide y agenda su sesión, esos Sí, síntomas bajaron. No sí, subieron, bajaron. no bajaron, ¿Por qué? porque su jerarquía quería que olvidara algunos síntomas que no los mencionara para, pues, que no se trataran hoy. Ah, de acuerdo, eso es interesante. Rosario, a este momento algún síntoma que recuerdes del que no hayamos tocado? Así, síntoma que no hay. Bueno, mi visión un poquito que borrosa y la permanente tensión en el lado derecho, mi cuello y mi hombro, sobre todo cuando escribía o algo así, era como automáticamente que me ponía tensa y me ponía a escribir en la computadora, pero yo misma me trataba de mentalizar y decir, voy a estar tranquila y voy a disfrutar lo que tecleo y así, pero no, era una cosa como incontrolable, Eh, involuntaria, y se me ponía rígido y mi visión era como cansada, borrosa y así. Es como en la zona de omóplato, espalda alta derecha, En este caso, trapecio. mi cuello y mi hombro, sí, mi cuello y mi hombro derecho. Sí, Pame, Oh, cuello, hombro derecho. Ah, sí, y hay un síntoma así muy importante que en este momento lo recuerdo. Ha sucedido que he ido a la cama a descansar, me he echado del lado derecho y en la almohada yo siempre procuro de escuchar todo lo posible, lo más posible, lo que me rodea. Y he sentido que a la altura detrás de mi oído, de lo que estaba en la almohada, en el derecho, sonaba como papel, eh, como dentro de la piel mía, como papel que desenvolvían un dulce o algo así. Parecía que algo estaba ahí adentro como operando y haciendo cosas, qué sé yo. Y yo he sentido que no era mío, no era parte, digamos, de mi organismo. ujú. A Entonces, ver, yo no sabía cómo eso. vamos a validar. ¿Ese sonido de papel, Pame, es el papel que tenía en la garganta, como aluminio? ¿O es otra cosa? Pame. Sí, estoy viendo. Mm, No, es otra cosa, Neto. ¿Oído derecho? Era, ajá, era un implante en su oído.
pero está hasta adentro. Está hasta la zona del yunque y martillo, hasta ahí. En su Ujú. pabellón auricular, hasta el fondo, ahí. Mm. Tenía una especie de bolita que también parece un papel arrugado, pero no es el de la garganta, es otro diferente. A ver, vamos a validar, Pame. Oído. ¿Hasta dónde estaba? Yunque, estribo, Eustaquio. Trompa de Hasta el fondo, Eustaquio. Trompa de ujú, Eustaquio es lo más profundo que hay. sí, hasta ahí. Estaba tapando, estaba entre la tropa de Eustaquio, luego ese implante y luego yunque, martillo y estribo. Ujú. Yunque, martillo, estribo, correcto. Que lo extraigan, Pame. ¿Eliminado? Sí. De hecho, ese papel, no sé si eso es correcto, pero le siento que estaba conectado como a unas ramificaciones nerviosas con su ojo. Entonces, si de repente ella le brincaba mucho su ojo, era por esa cosa que tenía ahí también. Ujú. ¿Y eso también afecta a lo de la visión borrosa? Periférica, sí, De visión acuerdo, periférica, Pame. Entonces, extraído y eliminado. sí. ¿Y qué pasa? A ver, valida nuevamente su trapecio, su hombro y su omóplato del lado derecho. Tenía como una fisura, pero ya se le están ayudando. Listo. De acuerdo. Mm, ya quedó todo. Su energía, ella menciona que su energía masculina está mucho más desarrollada que la femenina. Quisiera estar más balanceado. Así lo describe. Le dicen, puedes contactar ¿Su ser como con luz? su tranquilidad, ajá, con su ser luz, pero más que eso es con su tranquilidad, es con la tranquilidad. Es que me dicen que su jerarquía, pues la lanzó como tantos años a una zona incómoda, ¿sabes? Donde no recibía mucha ayuda. Ujú. Entonces, si ella quiere acercarse a esa energía femenina, ella tiene que comenzar a abrirse y a recibir, o sea, ayuda, a recibir, no sé, halagos, palabras bonitas, incluso Claro. de ella misma, incluso de ella misma. Te dice Anika, tienes que entender que todo este tiempo donde te tuvieron esas estirpes fue en una zona muy alejada de lo que tú eres, ajá. O sea, te lanzaron en una zona incómoda, muy incómoda de vivir, ajá, donde la forma más lógica de hacerlo era estando a la defensiva para tu autoprotección, pero tienes que saber que esa no es la vida a la que estás destinada. O sea, tú estás destinada a una vida más tranquila, más en Ujú. paz, donde puedas bajar tus barreras y bajar, eh, sí, como eh, el estar a la defensiva constantemente. Se comprende. Se comprende, Pame. Dependencia económica, también bloqueo económico, programación de estos de la jerarquía. Ujú. De Así, acuerdo. ellos, al tenerla en ese planeta sumando luz con todo ese lodo, era el fin de tenerla en un estancamiento en todos los aspectos, neto. Comprendo. De acuerdo, Pame. Entonces, que su ser luz elimine a ese dragón Huerquerentu. Él mismo lo elimina. Ya, lo está eliminando. Partículas eliminadas al Sí, 100%. sí, bien. También al espectro, también al espectro que estaba con él. Sí, claro, claro que sí. También las entidades en casa, todas las entidades y el espectro de PAME. Validar que sí se hayan destruido.
eliminado. Sí, listo, listo. De Ay, acuerdo, Pame. no, sonó feo, ¿eh? Cuando eliminaron a las tías de su casa. Ok, sí, listo. Vamos a la línea de tiempo con Yekmed. Uno, dos, tres. Fue modificada. ¿Qué observas, Pame? Sí, Checkmate sigue enseñando a sus alumnos en el santuario. Les Ujú, enseña este, cómo comunicarse con el agua, les enseña otras cosas y está muy feliz. Está muy feliz. Sí, neto. de acuerdo, Pame. Observa que fusionan con su ser luz. Sí, Excelente. Regresamos acá al hogar de Rosario. sí, Déjame hablar con Erdenet, su ser luz. sí, Haz cambio. Uno, dos, tres. sí. Erdenet, ¿me escuchas? Sí, Ernesto, te escucho. Te he liberado, fortalecido, fuera de ese fango donde te tenían. Y te escucha tu aspecto físico, Rosario. ¿Tienes algunas palabras para ella? Me encuentro muy feliz y agradecida, tan feliz y agradecida por todo esto. Es un gran regalo el que me has dado, Rosario, el que nos has dado. Estoy muy, muy feliz por todo esto. Se siente muy bien estar, ahora, estar libre y poder estar contigo. Espero que todos los días de tu vida puedas sentir en mi alegría dentro de ti porque estoy lista para compartirla contigo. Estoy muy, muy feliz. Me siento muy feliz, muy feliz. Excelente. Rosario, ¿tienes algunas palabras para tu propio ser luz? Sí, quería preguntarle, bueno, no es una pregunta como tal, pero quería decirle si esa seguridad, esa calma que estaba sintiendo últimamente, esa entereza que estaba sintiendo últimamente, era porque ella ya yo la estaba sintiendo. Sí, Ya, siempre, ok, siempre. Ya ok, no volveré a dejar a soltar tu mano, Rosario. No volveré a hacerlo nunca. Tú estoy no de me acuerdo. a mí. Ok, otra pregunta también, creo que nos interesa a las dos. Quería saber qué es lo que han visto en nuestro aspecto físico esos interventores. Bueno, por lo que veo desde el nacimiento ya estaban como tenían alguna información que les ha dado esa luz verde para que procedan y hacer todo el estrago que han hecho. La sabiduría. Nunca han querido que compartas su sabiduría. Ya, Por eso, por eso intentaron callarte, intentaron aislarte y alejarte, para que nunca, nunca trajeras la sabiduría que existe dentro de ti y la esparcieras en muchos más lugares de la tierra. Por eso eran nuestros enemigos, porque a ellos no les convenía que tú fueras por el mundo expandiendo tus saberes, comunicándote con otros. Por eso cerraron tu garganta y no te permitieron hablar con muchos durante un largo tiempo. Pero ahora todo eso puede cambiar si tú quieres. Yo te ayudo. está bien. Sí, sí, quiero. Erdenet, yo tengo una pregunta. ¿Las capacidades de Yekmed las puede desarrollar a cierto grado Rosario con tu capacidad lumínica? Siempre, siempre. Lo único que ahora tiene que hacer Rosario es hacer esa conexión interna
con su propia sabiduría conmigo. Ahora ella es un humano más completo, que ya recuerda mucho más todo lo que es. Ujú. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, Rosario? Antes de que fusione contigo. No, sí, ¿hay alguna raza estelar que es precursora de los atlantes? Sí, sí, nosotros eh, provenimos de todas las estrellas, de ambas estrellas Sirio, sobre todo preponderantemente de Sirio A. Sirio A. En la antigüedad ahí eran colonias de pleiadianos con un enfoque distinto sobre eh, sobre el compartir de los conocimientos estelares. Querían hacer una contribución en la Tierra, queríamos hacer una contribución en la Tierra para que no fuese un planeta más de guerra, de ignorancia, Malik. eh, de daños entre sus civilizaciones. Lamentablemente, esos proyectos se extinguieron y en tu línea actual se reconocen como fallidos, pero ahora que poco a poco nos recuperan estos recuerdos, estas anécdotas, existe una esperanza en esta nueva humanidad. Es por eso que nuestra recuperación y liberación no ha de ser en vano, porque sirve a las nuevas generaciones como las de ustedes para que puedan hacer algo diferente a lo que venían haciendo. Excelente. Vale. Ujú. Bien. Gracias. Excelente mensaje. Gracias, Agneret. ¿Listo para fusionar con tu aspecto físico? Siempre, Erdenet, déjame con Pamela. Haz cambio y disfruta tu libertad. Uno, dos, un abrazo. Tres, ahora. Pame, ¿me escuchas? ¿Por sí, dónde, tiene dime, por dónde ingresa Erdenet con Rosario? zona cardíaca, es que la veo por dos, zona cardíaca y sexual. Ujú, Neto. muy bien. Ingresa. Seres luz elevan rango de frecuencia y vibración del hogar, cúpula de protección. Sí, Engramas ancestrales, de igual manera, eliminados sí. en Rosario. De acuerdo, Pame, te despides. Cuando esté lista para regresar, me lo dices.